gusta hablar de aflicciones? A nadie, ¿verdad? Bueno, ¿a quién le gusta experimentar aflicciones en la vida? A nadie. Yo creo que si les pregunto, ¿cuántos quisieran pasar por aflicciones, hermanos? Yo creo que ustedes dirían, yo no, ¿verdad? A nadie le gusta pasar por aflicciones. Creo también que si hiciéramos una encuesta y preguntásemos a quién le gustaría pasar por aflicciones fuertes, creo que la mayoría diría yo no, yo no, yo no. Bueno, cuando hablamos de aflicciones, hermanos, al menos hablamos desde el punto de vista de aflicciones cuando nosotros estamos en Cristo o por causa de Cristo. Pero la Biblia habla que hay una manera en la cual no deberíamos tener nosotros aflicciones. El cristiano no debe de sufrir, por ejemplo, a causa del pecado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. No lo vamos a buscar, pero yo lo leo, primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces el apóstol Pablo habla de que si nosotros pasamos aflicciones por el evangelio, por Cristo, bueno, bienaventurados somos. Pero si pasamos aflicciones por que nosotros, hermanos, caminamos mal, entonces ¿qué gloria tenemos? Ninguna, ¿verdad que sí? Entonces, quiero decirles, lo primero que quiero decirles es que las aflicciones, los problemas, las necesidades, las adversidades son, hermanos, una realidad. O sea, son un obstáculo. Todos nosotros tenemos, hermanos, un caminar. Tenemos un punto de inicio y un punto en el cual vamos a terminar. Pero ese camino trazado por Dios para usted, hermana, y para usted, hermano, ese camino se ve interferido a causa de, hermanos, las aflicciones, a causa de los problemas, a causa de los obstáculos. Los problemas, las adversidades, incluso las necesidades son un obstáculo, hermanos, para nosotros poder llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Escucharon eso que les dije? Usted tiene una razón de ser, por algo Dios le dio la vida. Usted tiene un propósito. Entonces usted tiene un propósito y Dios lo lleva de un punto de partida a un punto de llegada. Pero ese camino usted va a ser interferido y va a ser interferido por problemas, por necesidades, por adversidades. Son un obstáculo para usted. Como cuando ve los corredores, ha visto en las Olimpiadas, que ahí las carreras de los 100 metros, por ejemplo, usted ve todos los corredores en línea, ¿verdad? Todos en línea. Y de repente, hermanos, hay alguien que hace un disparo al aire y todos empiezan a correr, ¿verdad que sí? Y todos comienzan a saltar los obstáculos. Se ha visto que hay algunos que los van tirando todos ahí en el piso, ¿verdad que sí? Hay otros que no, que corren bien limpiamente. Bueno, esos obstáculos, hermanos, para nosotros los creyentes en nuestro caminar serían las adversidades, serían los problemas, incluso las necesidades. Nosotros encontramos en la Biblia un puñado de personas que experimentaron obstáculos. Por ejemplo, hermanos, Job. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de que Job sufrió, hermanos, una pérdida total de los bienes materiales. Por otro lado, perdió también la totalidad de sus hijos. También perdió, hermanos, su salud. En fin, a pesar, hermanos, de que todo eso le afectó a él se mantuvo en su punto de camino siempre hacia donde Dios lo iba a llevar. Vea, perdió la totalidad de sus bienes materiales, perdió a sus hijos, hermanos, perdió el apoyo de su señora. Este hombre lo perdió todo, pero él, hermano, se mantuvo firme. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta tarde. Que a pesar de los problemas que usted tenga o que usted vaya a tener, que usted se mantenga firme como un buen soldado, creyendo siempre en que el Señor está con usted. Y también entendiendo que la vida no es nada fácil. Todos los tiempos, hermanos, en todos los tiempos han habido dificultades en el caminar en el Evangelio. Entonces dejamos a un lado Job y nos vamos con José. José, hermanos, tuvo, hermanos, la envidia de sus hermanos. Fue vendido como un esclavo. Fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. Fue metido en una cisterna. Fue puesto en la cárcel. José pasó muchas dificultades, muchos problemas, muchas adversidades, pero José se mantuvo creyendo en el Señor. Al final
Dios lo premia. Al final, Dios le da la victoria, hermanos, lo recompensa por haberse mantenido fiel al Señor. Entonces nosotros vamos a experimentar lo mismo. Vamos a experimentar dificultades, problemas, adversidades, pero tenemos que seguir, hermanos, adelante, viendo el blanco que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jeremías también, el profeta Jeremías, él sufrió aflicciones por medio del pueblo rebelde de Israel. También fue maltratado por sus compatriotas. Incluso él también fue echado en una cisterna. Pero a pesar de eso, hermanos, Jeremías también se mantuvo firme. Y él, hermanos, experimentó también la bendición del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos otro personaje. Estoy dando ciertos personajes para que usted vea que si usted está pasando por alguna dificultad, no es el único, hermano. Ya hay otros que pasaron grandes problemas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él cuando fue a predicar a una ciudad llamada Listra, dice la Escritura que lo golpearon a tal punto que lo dejaron casi muerto. Ya no le siguieron dando golpes, hermano, porque ya los que lo estaban maltratando dijeron lo matamos. Entonces, como ya no se movía de tanto golpe, pues lo dejaron. Dice la Biblia que el apóstol Pablo se levantó y volvió a la ciudad a seguir con su misión. Cuando usted caiga, cuando usted ceda ante el problema, ante la dificultad, no se puede quedar ahí tirado. Tiene que levantarse, tiene que seguir adelante, porque la victoria es toda suya. Dice la Biblia también que Pablo junto con otro personaje llamado Silas, los dos fueron puestos juntos en la cárcel. Allá en lo más profundo donde ponían a los criminales. Allá fue puesto él, pero él allá cantaba cánticos de alabanza y de adoración al Señor. Y ese es un punto importante. Cuando nos encontramos abatidos, cuando nos encontramos desesperados, angustiados, cuando nos encontramos con adversidades, con problemas, podemos alabar al Señor. Y eso, hermanos, eso nos hace más fuertes y hace que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y que Dios obre a nuestro favor. La alabanza tiene poder porque Dios la creó, hermanos, para que nosotros se la demos a Él. Cuando Él nos ve angustiados, desesperados, abatidos y nos ve alabándole, entonces Él, hermano, se conmueve y Él derrama de su bendición sobre nosotros. Entonces, todos estos personajes, y pudiera pasar, hermanos, toda la noche, mencionándoles todos los personajes bíblicos que pasaron por grandes dificultades. Entonces, si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna necesidad, usted no está solo. Hay muchas personas que lo tienen. Ahora, ¿cómo va a resolver su dificultad? De acuerdo, hermanos, a cómo sea su fe en el Señor. Si usted es firme en el Señor, si usted se mantiene creyendo en el Señor como Job, la victoria es toda suya. Pero si usted da las primeras de cambio, huye, hermanos, entonces el fracaso es inevitable para su vida. Bueno, el Señor nos avisó. ¿Qué dijo el Señor? Veamos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 33. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis el ¿qué? Paz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, versículo 33. El Señor dijo acá que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y es cierto, hermanos, en el mundo experimentamos aflicciones, experimentamos, gracias, adversidades, experimentamos, hermanos, necesidades, experimentamos grandes problemas. Somos atribulados nosotros, pero el Señor dijo que Él había vencido al mundo. El problema que usted tenga, por muy grande que sea, Dios tiene el poder para resolvérselo. Y lo puede resolver, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Usted se imagina a José en la cárcel. Gracias, hermano, póngamela ahí. Usted se imagina a José en la cárcel.
allí, hermanos, metido en esa cárcel orando a Dios, y de repente, no sé, lo llamaron: José, Faraón te quiere ver. El problema de José fue, hermanos, resuelto. Así, en un momento. Y Dios, hermanos, en cualquier momento puede resolver nuestro problema. Dios puede resolver nuestra necesidad. Entonces Jesús ya nos los había avisado. En el mundo van a tener aflicción. ¿Sabe cuándo se van a acabar las aflicciones? ¿Saben cuándo? Cuando estemos con el Señor. Cuando el Señor nos lleve, allá ya no vamos a tener ninguna aflicción. Dice la Biblia que allí el Señor enjugará toda lágrima de nosotros. Entonces vamos a pasar una eternidad llena de gloria con Él. Allá no vamos a pagar el carro, no vamos a sufrir para pagar la renta, hermanos. Allá no vamos a sufrir para pagar el teléfono, nada de esas cosas. Allá, hermanos, todo lo vamos a tener. Pero es importante permanecer fieles para ir a la presencia de Él, para que Él nos lleve. Entonces Él nos dijo que vamos a tener aflicción. Hay una forma de nosotros superar las aflicciones. La única forma que tenemos es a través de Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a resolver. Oiga, Jesús no prometió la ausencia de dificultades. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, jamás les decimos: vengan al Evangelio que el Señor acabará con todos sus problemas. No. Si alguien les dice eso, es mentira. Porque hay problemas, hay adversidades, hay necesidades. Entonces, pero Jesús dice que Jesús no prometió la ausencia de dificultades, pero sí prometió, dice, su fuerza y su compañía para vencer todas las dificultades. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la garantía que usted y yo tenemos es que en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en medio de su problema, en medio de mi problema, el Señor está con nosotros. Entonces es importante que entendamos eso. El problema, hermanos, no es el obstáculo o el problema, sino la actitud frente al problema. El cristiano dice: ve un problema como una oportunidad. El corazón egoísta siempre ocupará excusas para excusar su estancamiento, la desobediencia y sus miedos. Como Dios me ayudó, hice esto. Como el caso de Saúl. Saúl quería saber si podía ir a pelear, y entonces consultó a Dios y Dios nos respondió. Entonces dice que preparó un holocausto y él debía haber esperado que Samuel viniera y lo ofreciera, pero no lo hizo. Él se adelantó, hermano. Es como que de repente, hermanos, por ejemplo, tenemos un servicio y a quien le toca predicar es a mí. Y entonces me atrasé un poco y usted dice: ¿sabe qué? Y yo saco el culto. Pónganse todos acá que le voy a predicar yo. O sea, tiene que esperar, porque Dios por algo a veces nos hace esperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cosas que se las pedimos a Dios y nos las da en el momento. Gloria a Dios, nos sentimos contentos, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que le pedimos y Dios pareciera que no nos escucha. Y pareciera que Dios, hermano, se olvidó de nosotros. Pero no es cierto. Dios está con nosotros, pero Él algo está haciendo en nuestro corazón. A veces quiere probar nuestra paciencia. Quiere ver qué tan fieles somos. Dios quiere ver si, así como le adoramos y le bendecimos, cuando lo tenemos todo, Dios quiere ver si cuando no tenemos, le adoramos y le bendecimos con la misma intensidad. Entonces Dios tiene siempre propósitos diferentes y diferentes razones por las cuales a veces Él no nos responde. Pero que está con nosotros, claro que sí. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Entonces, hermanos, en el mundo hay aflicción, pero cuando venimos a Cristo, nada nos puede separar. ¿Verdad que sí? Nada nos debería separar. La Biblia dice en Romanos 8:35, Romanos 8, verso 35. Perdón. ¿Lo encontraron? Romanos 8, verso 35. Dice la palabra del Señor así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nadie. Y luego dice: tribulación o angustia o persecución o hambre
o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas, ¿somos nosotros qué? Por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Qué lo podrá separar a usted de Dios? Nada. No debería de separarnos nada. Pero hay gente, hermanos, que el hambre la separa. Hay gente que la enfermedad la separa. Yo les he contado esto, que yo conocí a alguien un día que yo lo evangelicé. Y él me dijo, ¿sabe qué? Dice, yo fui cristiano, es más, fui diácono en una iglesia. Dice, pero yo, dice, dejé de ir a la iglesia porque yo le pedí a Dios que sanara a mi hija y mi hija nunca sanó, se murió, me dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer a perder mi tiempo si Dios no me escucha? Si Dios no me da, me dijo, lo que yo le estoy pidiendo. Imagínense, hermano. Él no se puso a pensar que a saber qué le podía pasar a la niña en el futuro, que si esa niña se iba a desviar, que le pudo haber pasado algo terrible, que él iba a sufrir más. No lo sabemos. Entonces, pero él por eso andaba dolido, resentido y había desechado las cosas de Dios. Hay mucha gente así. Nosotros, hermanos, no deberíamos de ser así. Nada nos debe apartar. Es que realmente el que ha creído en Dios, pero de verdad de corazón, ese nada los puede separar. Mire, puede salirse un tiempo de la iglesia, pero vuelve. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo tocó un día. Entonces, si tú has andado fuera, Dios te ama y Dios te quiere de nuevo acá. Por eso estás aquí, porque Dios te ama, Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo. Nada te podrá separar, nada. Dios siempre puso sus ojos en ti y Él siempre te guardó y te ha ido viendo. Y un día te traerá a Él, de verdad, y verás que qué bonito la vas a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, note, la victoria, hermanos, para nosotros es una realidad para los creyentes. La victoria es una realidad, pero siempre y cuando nos dejemos guiar por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, fíjese, si yo no conozco México y yo quiero ir a un lugar, tengo que buscar a alguien, por decir, que conozca, un guía, que me lleve. Pero si yo no conozco y quiero ir yo solo, con toda seguridad que me voy a perder. Ok, entonces si queremos nosotros vencer, necesitamos ser guiados por Dios. Vea este ejemplo en Hechos 16, hablando acerca de la predicación del Evangelio, para que veamos que en medio de la misión de predicar el Evangelio necesitamos la guianza de Dios. Hechos 16, vamos a leer el verso 6, y allá hasta el 10. ¿Está conmigo? Dice, y avanzando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dice, para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ok, note que Pablo, en medio de su afán de predicar el Evangelio, él quería ir a ciertos lugares que ya leímos ahí, pero el Espíritu dice que se lo prohibió. Quiere decir que usted y yo debemos de tener una comunión con Dios para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros generalmente, hermanos, actuamos solos y muchas veces por eso nos va mal. A veces nosotros damos por enterado de que Dios quiere que hagamos algo, pero realmente en toda situación, en todo momento, en toda decisión, debemos de consultar con Dios para que sea Dios quien nos dirija. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo que él quería predicar el Evangelio en estas ciudades, pero el Espíritu no se lo prohibió. Se lo prohibió. Entonces, y luego le reveló ir a otro lugar, y es en ese lugar donde el Espíritu lo quería. ¿Entendieron lo que dije? El Espíritu nos guía. Usted tiene el Espíritu Santo, y ese es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la victoria es nuestra siempre y cuando Dios nos guíe. Porque Dios no se equivoca. ¿Escucharon eso?
Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios siempre quiere lo mejor para usted y para mí. Los que tienen hijos acá pueden entender. Uno desea lo mejor para su hijo. Uno de padre desearía, hermanos, elegirle la ropa al niño, ¿verdad que sí? Desearía elegirle lo que el niño come, ¿verdad que sí? La novia que el hijo va a querer, ¿sí o no? O el novio, ¿sí o no? El trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo quisiera que mi hijo fuera, y yo les aseguro, si comienzo a preguntarles a todos ustedes, hermano, ¿qué le gustaría que fuera su hijo? De verdad, de corazón, usted comenzaría a decir esas profesiones, un científico, que tuviera un doctorado en esto, que fuera un licenciado, que fuera el mejor abogado. Eso es lo que nosotros queremos. Nadie va a decir, yo quiero que mi hijo sea un ladrón. ¿Verdad que no? No, hermano. No. Nosotros como padres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y Dios como Padre quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Por eso me debo de dejar guiar por Él. Que Él sea quien me guíe para yo poder tener éxito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. En el capítulo anterior, si lo hubiésemos leído, nos damos cuenta que Pablo se separó de Bernabé. Entonces, hermanos, Pablo pudo haber tenido una actitud negativa. Hubiera comenzado a protestar, a decir, mira, Señor, me dejó Bernabé a mí solo. Pero no, Pablo siguió buscando la guianza de Dios y Dios lo bendijo. Entonces, no llores porque te dejen. No llores porque porque no te funcionó algo que empezaste. Por algo no te funcionó, Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a dar algo mejor. ¿Él lo cree? Gloria a Dios. La victoria es una realidad siempre y cuando aprendamos de los fracasos. ¿Sí? Cuando nosotros no tropezamos con la misma piedra 3 o 4 veces, hemos aprendido, gracias. Y es que debemos de aprender de nuestros fracasos. ¿Por qué nos pasó esto? Pero hay gente que no, hermano. Lo mismo vuelve. Lo mismo, hermanos. Pero debería de ser, hermanos, diferente. La victoria es una realidad siempre y cuando aprendamos de los fracasos. Y lo hacemos de 3 formas diferentes. La primera, un fracaso debe servirnos para rectificar. Un fracaso debe servirnos para rectificar. ¿Qué es rectificar? 2 definiciones. La primera, corregir una cosa para que sea más exacta o perfecta, especialmente lo que uno ha hecho o dicho anteriormente. La Biblia menciona la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se equivoca. Dice que pide toda su herencia y se va a una ciudad lejos y viene y lo malgasta todo. ¿Se recuerdan de la historia? El hijo agarra todo, se va y lo malgasta todo. Pero él, hermanos, rectifica y hace algo. Leamos, por ejemplo, Lucas 15. Vayamos a Lucas 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer el verso 17. ¿Lo tiene? Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Dice la palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado sus pies. Detengámonos hasta ahí. ¿Qué está haciendo
el hijo pródigo, el hijo menor ahí está rectificando, reconociendo que se equivocó. Hermanos, nosotros como humanos no somos perfectos. Quien crea que es perfecto está en el error más grande que se puede imaginar. Todos nos equivocamos, pero para poder nosotros, hermanos, vencer, triunfar, debemos de reconocer cuando nos equivocamos y no a seguir haciendo lo mismo. Entonces hay que rectificar. Te equivocaste en algo, corrige. Te equivocaste en algo, corrige. Porque eso te va a ayudar a ser victorioso. Entonces la otra definición es rectificar, es contradecir a alguien cuando él ha dicho o escrito algo que está erróneamente o inexactamente. Alguien se equivocó en algo, entonces tú lo corriges, ¿sí? Ese es rectificar. Entonces, hermanos, tenemos que rectificar. Si usted se ha equivocado, puede rectificar. No puede seguir haciendo lo mismo. Y eso le va a ayudar a tener la victoria. El fracaso también debe servirnos para buscar la ayuda y la dirección de Dios. A veces tenemos nosotros un fracaso y al primero que corremos es al amigo. Al primero que corremos es al vecino. Y a Dios lo dejamos de último. Debería de ser todo lo contrario. Cuando fracasamos, al primero que debemos buscar es al Señor. Y la ayuda que debemos buscar, la primera ayuda, es la ayuda del Señor. Dice la Biblia que un día el rey Ezequías estaba él y el rey de Asiria le mandó a amenazarlo, que iba a invadirlo, que iba, hermanos, a entrar y destruir todo lo que era Judá. Pero Ezequías hizo algo. Segundo libro de Reyes 19. Segundo libro de Reyes 19. Dice que Ezequías hizo algo importantísimo que nosotros deberíamos de hacerlo. 19 versículo 14, 15 y 16. Dice el verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14. Y tomó Ezequías cartas en la mano de los embajadores, las cartas amenazantes que le había recibido. Y después dice que de que las hubo leído, subió ¿a dónde? A la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, dice que moras entre querubines, solo tú eres Dios, todos los reinos de la tierra, que tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces miren, véanme acá, Sennacherib le envió unas cartas al rey. Es como que a usted le manden, por decir algo, una carta donde diga que tiene que desalojar su casa, ¿ok? Por decir algo, un ejemplo. Entonces viene usted, agarra la carta y ahí dice, se me va en una semana. Entonces viene usted y entonces usted, en vez de decir, ¿y cuánto debo? $10,000. ¿Por qué no me presta usted? ¿Por qué no me presta usted? Es lo que generalmente hacemos nosotros. No, Sennacherib, ¿qué hizo? Tomó las cartas. ¿Fue a dónde? ¿Fue a dónde? A la casa de Jehová, al templo. Y cuando llegó en el templo, abrió las cartas y se las extendió. Como quien dice, lee Dios. Sí, mira Jehová, mira las cartas, mira las amenazas que me ha mandado a decir. Aquí está. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios respondió. Porque Dios responde. Por eso nosotros, hermanos, debemos de alegrarnos, animarnos, estar siempre felices, contentos, porque el Dios nuestro es un Dios bondadoso, es un Dios generoso, es un Dios que está siempre presto a ayudarte, presto a bendecirte, pero tienes que hacer, mira, este hombre, rey, agarró la carta, como quien dice, lee Dios, lee, mira, estas son las cartas que me han enviado. Y dice la Biblia que Dios le respondió. Como siempre, Dios es bueno. Dice Segunda de Reyes 19:32.
El versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Verso 33. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era un cuerpo de ¿qué? El siguiente verso. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, déselo fuerte. Es que yo creo que usted no está entendiendo lo que estamos hablando. Mira, iban a invadir la ciudad, iban a destruir sus mujeres, sus niños, y vinieron todos esos soldados dispuestos a atacar, a destruir la ciudad. Pero el rey hizo oración y le dijo: Jehová Dios grande, mira las amenazas que me enviaron. Allá a las puertas están los soldados, nos van a matar a todos. Y Dios dijo: no será así. Y dice que en la noche vino el ángel del Señor y a todos comenzó a matarlos. ¿Cuánto leímos? Como 185,000. Y el rey no entró, se fue. Así huirán tus enemigos. Pero si tú buscas a Dios, si tú crees en Dios, si tú te metes de lleno con Dios. Pero hermanos, a veces nosotros nos gustan las cosas a control remoto. Nos quedamos en la casa, nosotros en el culto, y usted oren por mí, dice. Mira, el agua la tienes hasta aquí, ya te estás ahogando. Oren por mí, hermano. No, mira, Sennacherib, el rey Ezequías, dice que cuando Sennacherib llegó, agarró las cartas de su amenaza a Dios. Él, personalmente el rey, salió de su palacio y fue a la casa de Dios. Dicho en otras palabras, el rey estaba en su casa, pero fue a la casa de Dios. Y allí expresó al Señor su necesidad. ¿Por qué crees que te decimos cada culto: si tienes una necesidad, ven al altar? Por eso, porque cuando das esos pasos desde esa silla, eso evidencia fe en ti. Tú le estás diciendo a Dios: mira, estoy aquí sentado, pero yo creo en ti, yo voy para allá. Entonces, cuando tú te mueves en fe, Dios te responde. Al rey Dios le respondió, y por eso lo libró de la muerte. Dios tiene el poder para librarnos. Por eso debemos de confiar en Él. Entonces, primero hemos de rectificar. Segundo, hermanos, nosotros debemos de buscar la ayuda y la dirección de Dios. Y tercero, un fracaso debe servirnos para crecer. No podemos seguir en la misma estatura. Si nos equivocamos, podemos crecer y crecer y crecer. Solo así, hermanos, nosotros podemos vencer. Si siempre nos mantenemos los mismos niños de toda la vida, nunca vamos a madurar, nunca vamos a pensar con cordura. Por ejemplo, si un día te engañaron por decir algo, entonces tú ya tienes los ojos abiertos. Tú no vas a volver a caer en el mismo problema, ¿verdad que sí? No va a ser, sino que tú vas a rectificar, vas a crecer. Ahora, actitudes de un vencedor. Debemos tener actitudes de un vencedor nosotros. Para salir victoriosos de las dificultades debemos de tener una actitud de victoria, de vencedor. Lo primero que debemos de tener es no dejarnos, hermanos, limitar por el temor. Cuando el temor se adueña de nosotros, ya estuvo que fracasamos. ¿Por qué a veces nosotros, hermanos, a veces no aprendemos a manejar? Porque nos da miedo. Vieran cómo sudaba yo cuando quería aprender a manejar. Y luego cuando yo aprendí a manejar, hermanos, la persona que me enseñó a mí, que es el esposo de mi cuñada, he tenido un carro pero estándar.
Así que ustedes saben que con una mano el timón y con la otra la palanca y el clutch, hermano. Y si usted lo saca rápido, el carro salta, se le apaga. Era terrible, hermanos. Entonces yo tenía miedo. Entonces a veces el miedo, yo puse un ejemplo, pero hay miedo para buscarse un mejor trabajo. Hay miedo, hermanos, para ir a estudiar. Hay miedo, hermanos, para crear amistades. Hay miedo, hermanos, para participar en la iglesia. Hermana, ¿quiere orar? Y le damos el micrófono. Hermanos, la primera vez que a mí me pusieron a orar en un convivio, yo les he contado esto, habían varias iglesias, estaba lleno el lugar. Dijeron, le vamos a pedir al hermano Wilfredo Flores que ore por las ofrendas. Allá pasé yo, hermano, para allá. Y comienzo a orar por una cosa, por otra cosa, a reprender, a declarar sanidades, milagros, prodigios. Y las ofrendas, hermano, nunca. Y entonces yo terminé de orar, y cuando terminé de orar me fui y me senté. Y cuando me pongo al lado del que estaba dirigiendo, el maestro de ceremonia, le dije, hermano, no oré por la ofrenda, ¿verdad? Y me dijo, no se preocupe, me dijo, tranquilo. Y sí, y así es, hermano. Pero a veces el temor, hermano, nos detiene. Hermano, vamos a hacer la vigilia. ¿Quién quiere dar un especial? Y usted ha estado cantando en la casa. Y hasta en la regadera cantando. Y usted está preparado, pero llega y cuando el que va a dirigir los cantos le dice, ¿está seguro que usted va a cantar? Y usted dice, no, hermano, si era una broma, Pero usted estuvo preparándose. Cuando llegué a la iglesia, me recuerdo que dijo el pastor, en la próxima vigilia el hermano Wilfredo Flores va a predicar y a otro hermano. Y yo, sí, amén. Bravo yo. Entonces, hermanos, y preparé mi tema y todo. Cuando vi que el otro joven le tocó el primer turno y lo vi que cambió de color, se puso pálido, rojo, se le secó la boca y la lengua y no podía ni hablar. Yo me quería ir, hermano. Yo tenía ganas de salirme de la iglesia. El temor, hermanos, el temor a hablar. Porque yo en la escuela, yo siempre cuando exponíamos temas, siempre agarraba la parte más pequeñita. Entonces, cuando todos estaba el grupo para exponer algún tema, yo pasaba y decía, bienvenidos todos a la clase, ahora nos toca a nosotros exponer. Y ya, a sentarme. Eso era todo lo que decía. Y todos agarraban el tema y comenzaban a hablar de él. Y yo no, porque es que yo no, me daba miedo hablar en público. Pero Dios lo ayuda a uno. El temor, hermanos. Vea que los hermanos estuvieron hablando ahora, los de la alabanza, 2 de Timoteo 1:7. Ellos estuvieron ahora hablando, 2 de Timoteo 1:7. 1 verso 7. 1 verso 7. ¿Lo tiene? Dice, porque no nos ha dado Dios el ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve que en la escuelita lo citaron? ¿Se acuerda que hablamos de esto? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano. Hermano, no se vaya para su país, ya está acá, échele ganas. Aquí me quedo, dígale. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, dijo el Señor, será vuestro. Tómelo como una promesa. Pero hay gente que llega y dice, no, yo me voy. Y se van, y a los 3 años vienen otra vez, hermano, a empezar otra vez. Y ahí nos mira bien atrasados. Si se hubieran quedado del primer día que llegaron, estuvieran súper bendecidos, pero están que van, que vienen, que van, que vienen. No, hermanos, echémosle ganas. Dice usted, no me vuelvo a casar. No. Todos los hombres son malos. No. Todas las mujeres son malas. No. Fracasaste una vez, pero eso no quiere decir que va a ser así siempre. Ahora, tienes que abrir los ojos. ¿Con quién lo vas a hacer? Para no tropezar, para no fracasar. Entonces, que no te dé miedo nada. Lucha, esfuérzate y verás que la victoria es tuya. Actitudes de un vencedor. Primero, no limitarse por el temor. Hay que vencer el temor. ¿Cuántos vamos a vencer el temor? A ver, levanten la mano, levanten la mano. Sí, vamos a vencer el temor, hermanos. Amén. Prometo aprender a manejar, diga mujer, hermana, hermano. Gloria a Dios.
Hermana, yo delante de los hermanos digo que usted va a hacer, usted me va a dar una vuelta a mí, ¿ok? Jehová Dios, lo que dije ahora, Dios mío. Voy a comenzar a ayunar y a orar, hermano. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Aprenda a traer sus necesidades delante de Dios. No ande cargado con sus problemas. Póngasele en las manos de Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, ahí cerquita, Primera de Pedro capítulo 5, el verso 7. Era broma, hermana Francisca. ya me dio miedo. Es que el hermano Yepes me vio y la cara que me hizo me dijo, ya no. Primera de Pedro 5, 7, hermanos. Gloria a Dios. Dice 5, 7, Primera de Pedro 5, 7. ¿Lo tiene? Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda preocupación. Hermana, ¿te preocupa algo? Hermano, ¿te preocupa algo? Pon tu carga en el Señor. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Entonces nada más tiene que traer su problema al Señor y Él te va a ayudar. Él puede cambiar todas las cosas. Por muy imposible que tú veas el asunto, Dios lo puede cambiar. Número 3, si el fracaso, dice, si fracasó, no se quede en el suelo, levántese. Se equivocó una vez, levántese. Siga adelante. ¿Quién no se ha equivocado en esta tierra? Todos nos equivocamos, pero usted puede salir adelante. No se puede quedar tirado allí como que si ya se acabó el mundo. Hay hombres, hermanos, que a veces lo deja la novia y agarran un cuchillo. ¿Por qué me dejó mi novia? Por favor. O viceversa, la muchacha, ay, me dejó mi príncipe azul. Si fracasó una vez, no puede fracasar siempre. Hay que aprender, ¿sí? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, el fracaso no te debe detener. ¿Estás conmigo? 4, busque la sabiduría de Dios para reconocer sus propios errores antes de culpar a los demás. Dicen que un hombre tuvo 5 accidentes. Cuando tuvo el 6º, ya era demasiado, ¿no? Ya, ¿por qué tuvo el accidente? No, es que los 5 accidentes, según que le echaba la culpa a todo. Y la mayoría de golpes era por delante, hermano, que le había dado. Entonces, cuando lo evaluaron, no era que los otros habían tenido el problema, sino que él tenía el problema. Entonces, a veces nosotros no reconocemos los errores. Por ejemplo, ¿por qué llegó tarde, hermano? Viene el tráfico que había, hermano. ¿Por qué llegó tarde, hermano? Hermano, mire, todas las luces, como que si se comunicaban entre ellas, en rojo, hermano. Y llegaba una, me detenía rojo, seguía la otra en rojo, y hermanos, todas las luces en rojo. Si eso no hubiera ocurrido, hubiera estado tempranito acá. Entonces, la culpable son las luces rojas. El culpable es el tráfico. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer cuando uno se equivoca. Y ya, tú reconoces. ¿Cómo? Sí. Entonces, hermanos míos, debemos de aprender, cuando nos equivocamos, reconozcamos, pedir disculpas y seguir adelante. Qué bonito es cuando uno dice, lo siento, discúlpame, me equivoqué. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que debemos de hacer. Tenga siempre presente que los hijos de Dios no estamos destinados para ser fracasados, sino que hemos sido destinados para ser vencedores. Entonces, les leo esto para terminar. Debemos ser conscientes de que enfrentamos dificultades, adversidades, pero Dios ha prometido ayudarnos. ¿Usted lo puede creer eso? Dios ha prometido ayudarnos. Dios ha prometido darnos fuerza. Y dice,
Se requiere ver la dificultad como una oportunidad para crecer. Se requiere también reconocer que Dios, hermanos, a veces permite esas cosas para que nosotros brillemos más. Debemos apropiarnos de la verdad de Dios. Dios nos ha llamado para vencer y solamente en Él, en Dios, podemos alcanzar la victoria. ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quiere cerrar sus ojos allí donde está? Cierre sus ojos allí donde está. Dificultades siempre va a tener, hermano y hermana.